aquí en La Onda. Valga la redundancia, uno de los temas que más quita el sueño a los padres es precisamente ese, el sueño de sus hijos. Y es que no hay madre que no comente con sus amigas las veces que se despierta su hijo por las noches o se preocupe si, por ejemplo, cree que no está descansando bien. De esa preocupación tan común nació hace ya 10 años un foro en internet con un título que es Dormir sin llorar. Y después de esa década, 7 personas han unido sus conocimientos para publicar un libro que habla de eso, de la evolución del sueño de los niños y de los consejos y trucos que hay que seguir para que tanto ellos como los padres descansen adecuadamente. Nos acompaña ya una de las autoras de ese libro, que además es de Burgos, de aquí de Castilla y León. Montserrat Reverte, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, Montserrat, ¿cuál es el nexo de unión de todas estas autoras, de las 7 autoras de este libro? ¿Es el blog? Sí, es la web, y concretamente el foro que ofrece la web para compartir, pues como bien decías, todos estos desvelos y todas estas preocupaciones por el sueño de nuestros hijos. Nuestro nexo en común es que todas hemos sido madres de bebés que han dormido mal y que queríamos encontrar una respuesta y un mejor sueño para nuestros niños. Otra duda que me surgía al leer vuestra historia. ¿A qué os dedicáis profesionalmente? ¿Alguna de vosotras es especialista en la materia o simplemente estáis curtidas por ser madres, lo que tú me comentabas? Sí, venimos de diferentes sectores. Hay una profesora de bioquímica que es la más especialista o la que más se puede acercar en la parte más científica, ¿no? El resto de las madres venimos de sectores muy diferentes. El mío en concreto es el derecho. Soy licenciada en derecho. Aunque actualmente, si te soy sincera, mi trabajo es madre a tiempo completo. Con lo cual, no es poco trabajo, ¿eh? No es poco trabajo, no. Pero Bueno, a su vez muy satisfactorio. Nos gusta decir mucho que este es el poder o la base de este libro es precisamente el poder de las madres, ¿no? Es un libro escrito desde las trincheras, desde la base, desde todas esas noches y noches y días con unas ojeras muy dignas y muy sonrientes, y creo que ese es el valor de este libro. Montserrat, las madres mueven el mundo, porque las madres crían a los niños y los niños luego se hacen mayores y son los que pilotan. Antes me da la impresión de que no se daba tanta importancia a si los niños dormían o no dormían. Lo que pasa es que ahora parece ser que entre lo que es la maternidad y la paternidad pues hay muchas más inquietudes que antes. ¿Por qué ahora hay tanta inquietud, por ejemplo, en este ámbito, en si los niños descansan bien? Yo creo que recibimos muchísima información, nos bombardea mucha información, nos preparamos mucho más como padres. Somos padres mucho más conscientes o con muchas más inquietudes, nos preocupan las cosas y queremos soluciones. Y entre toda esa vorágine, pues al final no sé si es casi contraproducente, ¿no? Porque recibes tanta información tan diferente que llega un momento que parece que dices, ¿y ahora yo qué hago? Por otra parte, ha cambiado una cosa que creo que también es muy importante. Da la sensación, o tengo la percepción, de que los padres ahora mismo estamos más solos. Más solos, ¿a qué te refieres con eso? Hay un dicho africano que se comenta mucho en conferencias, charlas de crianza, y es que hace falta una tribu para cuidar de un niño. Y antiguamente eso existía. En los pueblos los niños entraban y salían de la casa de su tía, de su madre, de su abuela, de la vecina. Las puertas estaban abiertas, los críos estaban con críos, merendaban en casa de uno o se iban al campo con los padres mientras segaban o lo que hiciera falta. Actualmente yo creo que los padres vivimos una soledad mayor y la intentamos cubrir con toda esta información y todos estos libros. Quizás es también porque la sociedad cada vez es más individualizada, ¿no? Normalmente, pues hasta el punto de cuando vas en el transporte público, antes a lo mejor podrías entablar una conversación con el de al lado. Ahora la gente se enfrasca a lo mejor en su teléfono móvil, en el libro que lleva en el regazo o en la música que está escuchando a través de su iPad o de su... Por eso te digo que realmente ya no hay esa comunicación con el vecino, ya no hay... Sin embargo, sí que está el apoyo de los abuelos, ¿no? Sí, eso fundamental. Sí que no lo hemos perdido. No, para nada, y que no se pierda nunca. No, porque si no estamos apañados. No, yo creo que todas somos conscientes que crecemos como madres y que comenzamos este camino como madres con la sabiduría que nos transmiten nuestras propias madres y nuestras abuelas. Estas han estado muy presentes en nuestra existencia y queda
Queda mucho. Si te parece, Montserrat, vamos a hablar del libro. Son 300 páginas que están dedicadas al sueño infantil, explicado por etapas entre los 0 y los 5 años, y que reúne pues estrategias, características, los inconvenientes de cada edad también. Y lo primero que decís es que este libro parte de que hay que concebir el sueño como algo que es evolutivo y natural. Vamos a explicarlo un poquito a los oyentes. ¿Qué significa esto? Pues partimos de la base de que los niños cuando nacen saben dormir. De hecho, saben dormir incluso cuando son fetos en la barriga de sus mamás. Entonces, lo que sí que es cierto es que no duermen igual que los adultos. Se ha comprobado que las fases de sueño de un bebé no son las mismas que tiene un adulto. Y para que llegue a esas fases tiene que pasar un tiempo. Esos primeros 4 o 5 años de vida del niño. O sea que, en cierta manera, la manera de dormir viene por instinto, ¿no? Me decías, aprendida desde la barriga de la mamá. Efectivamente. Como otras muchas cosas. Sí, efectivamente. Al final, el instinto y la carga genética, nos gusta o no nos gusta, está ahí dentro. Si te parece, vamos a hacer un resumen, porque es un tema muy amplio, porque de hecho en vuestro libro los primeros 10 capítulos están basados en esto, en la evolución por etapas del sueño del niño entre los 0 y los 5 años. Pero vamos a hacer un resumen de esa evolución fácil para que lo entienda la gente. ¿Cómo evolucionaría el sueño del niño desde que nace hasta esos 5 años? Bueno, el niño estos primeros 5 años es un ser que se está desarrollando a una velocidad vertiginosa muy grande y que va desarrollando también su cerebro con la misma rapidez. El recién nacido pasa por una primera etapa donde, come, duerme y tiene unas necesidades físicas muy significativas, muy fáciles de observar, ¿no? El primer cambio puede llegar a partir de los 3 o 4 meses, entre los 4 y los 6, mejor dicho, y se va viendo también en el que el niño va acoplándose o va reuniendo esos periodos de siesta que al principio son como muy seguidos y son mucho más numerosos, y los va uniendo en unas 2 siestas por la mañana y una por la tarde, unas pequeñas variaciones. Por otro lado, también su alimentación cambia. Y eso también repercute en el sueño. Cada hito que este bebé va consiguiendo a lo largo de los próximos meses, ya sea por la introducción de nuevos alimentos, ya sea porque aprende a gatear, ya sea porque aprende a hablar, va metiéndole en una etapa un poquito más diferente. Por otro lado, sí, disculpa. Nada, discúlpame tú, te iba a decir que cuando he estado leyendo un poquito un resumen de la evolución, me daba y digo, es que se podría titular el viacrucis del sueño, porque es que cada vez que cambian un poquito de etapa, llega algo que les cambia todo el sistema, ¿no? Lo que decías tú, que si la alimentación, que si ahora les salen los dientes, que si ahora son más independientes, que si ahora tienen angustia de separación, que si ahora... Es verdad. Bueno, te imaginarás, parece, yo creo que ya se ha dado todo el mundo cuenta de que yo todavía no soy madre y todo esto no lo conozco, pero vamos, que mete un poquito de miedo, Montserrat. No, yo creo que en el fondo, fíjate, lo que queremos intentar conseguir con este libro es todo lo contrario, es intentar que nos relajemos todas cuando comenzamos este camino, cuando somos mamás, cuando decidimos ser mamás, y que nos tomemos esto con mucha calma, porque en el fondo pasa y crecen muy rápido y nos damos cuenta después cuando han crecido, ¿no? Entonces, estos primeros meses, estos primeros años, las mamás siempre tenemos 2 angustias, la alimentación y el sueño. Es impresionante. Y luego con el tiempo, cuando van creciendo, quizás te das cuenta que era lo más simple de todo. ¿Por qué tiene que ser simple? ¿Cómo tenemos que hacer para que sea simple el descanso del bebé? Pues si empezamos a convencernos desde un primer momento que si el bebé no duerme no tiene un problema, ya vamos bien. O sea, que es normal que no duerma en determinados momentos. Que los niños se despierten es perfectamente normal, y que se despierten en sus primeros años de vida es perfectamente normal. Evidentemente en el sueño hay trastornos y hay problemas y es conveniente que se detecten cuanto antes mejor. Pero lo cierto es que muchísimos bebés se despiertan. Si muchísimos bebés no se despertaran, la web no tendría 15.000 usuarios en el foro en este momento. Lo que pasa, Montserrat, es que yo creo que en el fondo todas queremos que el bebé duerma de seguido para que nosotras también podamos dormir. Por supuesto, y más con el ritmo de vida que llevamos actualmente. Eso es lo que pasa es que, claro, como tú dices, no es lo normal, ¿no? O sea, y de hecho no es lo natural, ¿no? Debe ser así. Los niños se despiertan porque se tienen que despertar. Ese sería el mensaje, ¿no? Efectivamente, porque lo hicieron hace miles de años y no
no hemos podido evolucionar tanto, no ha pasado tanto tiempo. O sea, el sueño al final no ha variado tanto. Lo que hemos variado hemos sido nosotros en otros aspectos, como por ejemplo el cultural, ¿no? Y eso es igual la reflexión, ¿no? En realidad, los niños duermen como tienen que dormir. El problema es que sus horarios no son los tuyos. Y vamos a hacer hincapié ahora, porque he visto en el foro, que por cierto está muy bien, que hay preguntas típicas sobre el sueño, que hay ciertas preguntas que todos nos hacemos, como por ejemplo, ¿por qué los niños no concilian el sueño? No, es verdad. Al final yo creo que yo misma entré en ese foro siendo una madre completamente perdida y desesperada, con lo cual sí, porque mi niño mayor, bueno, no dormía como me decían los libros que tenía que dormir y entonces ¿qué pasaba aquí, no? ¿Qué estaba haciendo yo mal? Al final todas las madres tenemos esa sensación, ¿qué estamos haciendo mal? No, pues no estás haciendo nada mal, el niño duerme como tiene que dormir, o sea, normalmente por un lado, si el niño no duerme es que puede tener alguna molestia, alguna enfermedad, es lo primero que hay que descartar. Los mocos, las angías, bueno, ahora que empieza el otoño, pues las madres estarán asintiendo si hablo de los virus. Por otro lado, como digo, hay trastornos. Un trastorno muy típico y muy serio del sueño es la apnea del sueño, y hay que vigilarla y hay que tratarla. Pero por lo demás, el bebé, sobre todo el recién nacido y los primeros meses, se despierta por instinto, prácticamente, por un instinto de supervivencia. Y sin embargo, Montserrat, tenemos ciertas técnicas que nos pueden ayudar primero pues a bajar la frecuencia de esos despertares y luego, a medida que crecen, a anularlos. Vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son. Pues depende de la etapa. Nosotros nos hemos apoyado mucho, por ejemplo, en los primeros meses de vida, en el contacto. En el libro se ha intentado aunar o compilar todos los trucos del foro y de los padres que los han compartido. Siempre hacemos hincapié en una cosa: los padres tienen que buscar la comodidad y el descanso familiar, con sus circunstancias, con sus necesidades, y sobre todo entre los papás con mucha comunicación, para poder ir dando los mismos pasos en la misma dirección, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que hacemos hincapié en la lactancia materna, porque se ha comprobado que ayuda a conciliar el sueño a los bebés por la noche, por una serie de sustancias que segregan que inducen al sueño. En la lactancia materna, o bueno, en el caso del biberón tampoco pasa nada. El contacto calma muchísimo al bebé. El bebé, cuando es muy pequeñito, tiene un resorte cuando se despierta, tiene esos micros despertares que a nosotros no nos afectan, porque nos damos la media vuelta y nos volvemos a dormir, al día siguiente y nos acordamos. Claro. Ellos se ponen en alerta y aunque nos parezca una tontería, aunque nos parezca que anda, ¿qué me estás contando? Sigue ese instinto de: a ver, ¿dónde estoy? ¿Está mi madre para protegerme aquí al lado? Y ese pequeño reclamo, lo único que pretende es saberse seguro. Es que claro, Montserrat, hay tantas teorías, porque a mí hay mucha gente que me ha dicho no hay que ir cuando el niño llora, hay que dejarle llorar hasta que se canse, porque así le estamos fortaleciendo ante la vida. ¿Eso es verdad? No. Bueno, ¿qué te voy a decir yo si el libro se titula Dormir sin llorar? Ya, pero bueno, yo te lo pregunto. Sí, esa pregunta me la esperaba. Claro. No, ese es un mito, es un dicho, un dicho que es muy común y que es cierto. Yo creo que a veces no es más que el reflejo del miedo de que pase, de que se malacostumbre o de que luego no que va, ni mucho menos. El niño, sobre todo hasta que adquiere el habla, hasta que se puede comunicar mediante el habla, el llanto lo único que pretende es suplir esa falta de comunicación. O sea, eso es un medio de comunicación. Claro, una manera de avisar. Sí, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que parece más fácil cuando lo que te está pidiendo es comida o cuando te está pidiendo que le cambies el pañal, ¿no? Pero también te puede estar diciendo que se siente solo o que está agobiado porque las sábanas que le has puesto en la cuna le raspan. Pero claro, hasta que no se inventa un traductor de llantos, pues eso no lo vamos a saber. Efectivamente, claro. Pero por eso siempre hacemos mucho hincapié que el llanto tiene que ser atendido siempre, porque además es una etapa del bebé y del niño muy vulnerable. Bueno, pues de esto y de muchísimas más cosas habla el libro Dormir sin llorar, que han escrito 7 autoras curtidas desde las trincheras, como nos ha dicho la burgalesa Montserrat Reverte, que es una de ellas, sobre qué hacer en el descanso, ante el descanso de nuestros bebés entre los 0 y los 5 años. Muchísimas gracias, Montserrat. Ya te aviso de que cuando me toque, el día que me toque, yo me lo voy a comprar porque me veo sobrepasada con todo lo que me has contado. Así que espero estar aquí para cuando lo
lo necesites y poder aportarte un poco de luz. Me apunto la dirección del foro. Muchísimas gracias, un verdadero Muchísimas placer. Gracias. Igualmente, que vaya todo muy bien. Muchas gracias.